Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Sean todos bienvenidos precisamente a la casa de Dios. Gracias a Dios, hermanos, porque tenemos esta oportunidad, este privilegio como hijos suyos de poder reunirnos. Tenemos la libertad todavía de hacerlo, ¿verdad? Gracias a Dios por ello, porque podemos estar juntos en la casa de Dios, podemos tener comunión unos con otros y como pueblo, comunión con nuestro Dios. Gracias a Dios, hermanos. El Señor ha sido bueno, ha sido maravilloso, ha sido misericordioso con nosotros, ha tenido cuidado de cada uno de nosotros y creo que es motivo para que nosotros estemos agradecidos y alabemos a nuestro Dios con gratitud en nuestro corazón. Gracias a Dios por ello, amados hermanos, porque el Señor nos recibe como sus hijos, como sus hijas. Y en este domingo, en esta mañana, ¿verdad? Estaremos, bueno, nuestro pastor estará predicando sobre el bautismo de nuestro Señor Jesús. Y podemos nosotros también
ver cómo en nuestra obediencia nosotros al bautizarnos también, nosotros nos parecemos, obedecemos en eso al Señor. Él hoy, en el día de su bautismo, pues aunque él no tenía pecado, ¿verdad? Se hizo uno con los pecadores, con los marginados, con los pobres de cualquier clase, para llevarles el perdón y la vida de Dios. Él aceptó gozosamente esa difícil misión. Nosotros por nuestra parte, amados hermanos, en nuestro bautismo nos hemos hecho uno también con Él, pero la pregunta para nosotros es, ¿aceptamos también como Él nuestra misión de ser buenos siervos de Dios y de los hermanos, aun cuando sea esta una tarea difícil? Después de todo, somos discípulos de Jesús y debemos de aceptar esta tarea también, ah, obedientemente, así como Él lo hizo. Nosotros somos también hijos e hijas de Dios. Lo confirmamos, lo mencionaba hace un momento en el día de nuestro bautismo, pero también cómo hemos respondido nosotros al amor de Dios. Pidamos a nuestro Dios que nos perdone si no hemos respondido de la manera que Él espera que nosotros respondamos. Y humanamente es muy difícil, ¿verdad?, responder de la manera que el Señor quiere que lo hagamos porque muchas veces lo hacemos como nosotros creemos que es la manera correcta. Pero pidamos al Señor que nos indique, amados hermanos, que nos ayude a responderle así como Él quiere. Voy a invitarles en esta mañana que estemos de pie, oremos a nuestro Dios y nos pongamos en sus manos. Pongamos en sus manos también este tiempo. Señor bendito, Señor Jesús, tú nos enseñaste a servir. Por medio de ti llegamos a ser hijos e hijas. Tú te hiciste uno y te identificaste con todos los débiles y con los pecadores. Ten misericordia de nosotros, Señor. Guárdanos, Padre. Quita nuestros pecados, Señor. Haz que vivamos como pueblo querido, como pueblo amado por Dios y llévanos a la vida eterna. Padre nuestro, en esta fiesta del bautismo de Jesús, tú nos llamas a ser hijos e hijas queridos tuyos y por Él nos das la misión de ser siervos humildes, de ser siervos entregados. Ayúdanos a servir siempre a la causa de lo justo, de lo recto, hacer ojos para los ciegos y voz para los silenciados y oprimidos, que como hijos te agrademos en todo lo que hacemos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos. Vamos a tener una lectura allá en el libro de Isaías. Vamos a estar en el capítulo 42 de Isaías. Isaías 42, leeremos los versículos 1 al 7. Es una lectura alusiva al tema de este día. Isaías 42, 1 al 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Bien, vamos a hacer la lectura alternadamente y dice la palabra de Dios. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escudo, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu de los que por ella andan. Todos, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Amén.
Gracias a Dios por su palabra. Vamos a alabar al Señor con un canto. Perdido un ser querido, tenemos la oportunidad de volvernos a ver, dice su palabra. Vamos a tener una lectura más en el Evangelio de San Mateo, hermanos. Evangelio de San Mateo, capítulo 3. San Mateo, capítulo 3. Sean bienvenidos todos, amados hermanos, después de estas bonitas fiestas de Navidad, de Año Nuevo, de Reyes, y bueno, creo que siguen las dietas, pero eso es otro tema. Hoy estaremos leyendo capítulo 3 de San Mateo, hermanos. ¿Estamos en capítulo 3 de San Mateo? Amén. Vamos a leer solamente del verso 13 al 17. Verso 13 al 17, alternadamente. El verso 13 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Todos. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a recibir a nuestro pastor, hermanos, que trae el mensaje de esta mañana. Bienvenido, hermano. Gracias, Dios los bendiga.
Pues vamos a orar, hermanos, y vamos a ponernos a las manos del Señor para que Él sea el que ministre, el que hable, el que conmueva, el que transforme, el que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Y también pondremos muchas de las peticiones que han llegado por WhatsApp para todo el distrito noreste, que tenemos muchas enfermedades. Oremos hoy a nuestro Padre del cielo, que envió a su Hijo entre nosotros como un siervo para liberarnos y para renovarnos. Vamos a pedir primero por la iglesia y todos los líderes que están en las iglesias, para que ellos y también nosotros no busquemos las transigencias y componendas con la riqueza y el poder, sino que sirvamos y ayudemos a todos. Esto es muy importante, hermanos, porque hoy vamos a descubrir en el bautismo de Jesús y en el siervo que nos habla Isaías cómo debemos de comportarnos nosotros. Por todos también vamos a pedir, los que no conocen a Cristo, que se han alejado de la iglesia, para que descubran y experimenten el amor del Señor por medio de nosotros, por la forma como cada uno de nosotros vivimos el Evangelio y lo transmitimos a ellos. Ayúdanos, Señor. Pero también vamos a pedir por nosotros los cristianos y por todos los hombres, para que el Espíritu Santo nos guíe a respetar a los pequeños e indefensos, para que no los oprimamos, sino que les demos justicia con amor. Y porque todos los cristianos, para que sigamos más radicalmente a Cristo y para que con Él aprendamos a servir más que a ser servidos. Y por todos nosotros y por nuestras comunidades cristianas, las iglesias locales, para que esta celebración fortalezca en nosotros los dones del Espíritu Santo y nos haga cada vez más fieles a nuestra vocación como hijos queridos de Dios. Señor, también te vamos a pedir muy en especial, cada uno de ustedes trae alguna petición. Y creo que cuando inclinamos nuestro corazón hacia Dios y Él muestra su rostro hacia nosotros, pues tenemos la oportunidad, con súplicas, con oraciones y acciones de gracias, pedirle a Dios por lo que trae en nuestro corazón. Así que en este momento cada uno de ustedes y los que estén escuchando en sus casas, pues puedan hablar con Dios. Todos traemos inquietudes, anhelos, proyectos. Algunos traen males, traen heridas, traen enfermedades. Pero Dios tiene el poder de sanar, de levantar y de transformar. Padre, no conozco lo que mis hermanos han dicho en su corazón, pero tú les conoces, ayúdales. También te vamos a pedir por enfermedades que existen en el distrito. Por la hermana Ninfa de Rodríguez de Chalón en Guadalupe, está pidiendo por sus estudios médicos y sanidad. Ella tiene cáncer terminal desde hace varios años y está perdiendo incluso la memoria, pero su interés básico siempre ha sido servir a Dios. Por los hermanos Natividad y Marina Camacho, por sanidad. La hermana Marina Camacho también tiene atrofiado su cerebro, la mitad de él ya no funciona, y está siendo atendida por sus hijos y por la hermosa provincia del asilo en Guadalupe, que damos las gracias por todos ellos. Por el Salís Jaramillo, prima de Vero, por cirugía de columna. Por la hermana Lea Hernández, por sanidad. Por el hermano Florencio Vargas, por sanidad. Por la hermana Eira de Leija, sanidad, que es la esposa del pastor de la segunda de Monterrey. Pero también tenemos pastores presbíteros que están muy enfermos. Mario Sandoval, que está con una cirrosis hepática y deseamos que Dios le dé la sanidad. Por Francisco Valdés, que tiene problemas graves también en su intestino y su hígado por una bacteria, pedimos sanidad. Por el hermano Aarón Catalán, pero sobre todo por su esposa Dolores, que está sufriendo ahorita una tos tremenda y que realmente tiene más de 7 días, y ambos son hipertensos y con diabetes. Por los hermanos Rebeca y Alberto Gutiérrez, Rebeca Catalán y Alberto Gutiérrez, que sufrieron ambos infartos en este mes de diciembre y que están en una recuperación. Por la hermana Olga Jiménez, la esposa de nuestro superintendente, para que le dé sanidad en sus rodillas y pueda ella moverse, porque es el motor de muchas de esas familias. También por Jocabet y Amabel y Calvillo, que están enfermos. Por Juan Figueroa, que tiene un problema en columna, que es el esposo de la pastora de la tercera de Saltillo. Y por nuestra pequeñita Abril Chong, que con 3 años y medio pues tiene leucemia y está
pues en un proceso de quimioterapia. Padre Santo, cuando nosotros nos convertimos, tú nos convocaste a reafirmarnos como hombres y mujeres nuevos. Perdona nuestra cobardía y sigue renovándonos por medio de tu Espíritu para que tengamos el valor de seguir a Cristo hasta el fin. Porque Él es Hijo tuyo y Señor nuestro, y Él es nuestro Salvador. Y gracias a Él somos salvos, y gracias a Él somos coherederos en la gloria, y somos hijos adoptados tuyos. Te pedimos y te rogamos que cada uno de mis hermanos y los que no están presentes, así como la hermana Polita, pues ella hoy cumple años, y en donde esté, que reciba un caluroso abrazo de cada uno de nuestros hermanos, pero sobre todo el abrazo paternal tuyo. Te damos gracias y te bendecimos en el único y poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Creo que hoy las oraciones fueron demasiado largas, pero es que tenemos muchas necesidades. También aquí nosotros tenemos a la hermana Normita, que ahí va, poco a poquito, va sobresaliendo, su hermana Leti, que también ya ha levantado, y todo esto es gracias a la bondad de Dios, a las oraciones que se vierten cada uno en su casa, pero también a la fe que tiene cada persona por creerle a Dios. El día de hoy, pues vimos unas lecturas que son muy hermosas, como toda la Biblia, pero que nos debe llevar a preguntarnos. Miren, estando haciendo una investigación, en Estados Unidos se está perdiendo mucho las iglesias cristianas. Los jóvenes de hoy, los millennials y los centennials, ya se están dividiendo en el aspecto de la creencia. Ellos ya están llevando a cabo su propia creencia. Ya no es igual que antes, que ellos acudían a las iglesias. Ahora ellos tienen su propia tabernáculo en su tablet, en su iPad, en su iPhone, en su no sé qué. En todos esos i's que hay actualmente. Sin embargo, ha habido una decadencia en la sociedad americana. Y cuando digo americana es desde Canadá hasta Tierra del Fuego en Argentina. Yo comentaba que en esta semana hemos visto mucha violencia en México y en Estados Unidos, pero también en Ucrania y en muchos lugares. Pero la violencia mayor nace en los hogares, con esa cualidad que tenemos de ofender al prójimo sin pedir perdón. Y cuando vemos lo que pasó en Richmond, Virginia, con esa niña de 6 años que llevó la pistola y le apuntó y le atinó, sabía tirar la niña a su maestra, que está grave, como que deberíamos de ponernos a pensar cómo es posible que no tengamos la prudencia de enseñar el bien, de mostrar el bien y de defendernos con el mal. Lo mejor en la vida es pagar al mal con el bien, porque es Dios nuestra defensa. Pero también hemos visto casualmente que ha habido cambios radicales. En este fin de año murieron personajes, murió Pelé, y se llevó a cabo una serie de situaciones en todo el mundo para darle honor a alguien que jugó a fútbol. Qué curioso, ¿verdad? A Cristo, que dio su vida por nosotros, casi nadie le da el honor. Pero a un artista, a un deportista, a un político, se le da mucho. Murió Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, y se descubrieron muchos problemas que hay en el Vaticano. Pero también hubo cosas extrañas en todo ello, ¿verdad? Y con todo eso nos quedamos pensando, ¿y Pelé y Joseph Ratzinger realmente fueron cristianos? No sé, pero no me importa, porque a mí me importa que ustedes y yo seamos cristianos. Porque los demás no puedo yo avalar ni conozco la espiritualidad, porque es una situación entre Dios y el hombre. Pero pasa algo hoy en nuestra sociedad. Yo creo que hace muchos años, cuando ocurría algo malo en nuestra familia, acudíamos a Dios. Pocas veces cuando pasa algo bueno. Yo creo que el que se gane la lotería son, ¿qué? 700 millones de dólares lo que está en juego en Estados Unidos ahorita con la lotería. Yo creo que el que se la gane, pues le va a agradecer a Dios, pero hasta ahí, ¿va? Si gracias a Dios, como aquel que recibe, el ratero que recibe la libertad en la cárcel, dice, gracias a Dios. Las mujeres de la mala fama que también dicen, gracias a Dios porque hoy tuve trabajo. O sea, ese agradecimiento no es real. Es algo de un Dios que no existe
El Dios que existe es el Dios que nos sustenta. Entonces veíamos que en todo el mundo está pasando algo extraño. Los jóvenes ya no quieren estar sujetos a su familia, pero viven con su familia. Ya no quieren estar sujetos a la escuela, pero resulta que quieren ganar mucho dinero. Ya no están sujetos al trabajo porque los nuevos métodos de trabajo quieren que todo sea online. Y creo que eso no es válido. Nadie va a poder estar trabajando o produciendo pan o produciendo azúcar o produciendo petróleo desde su casa. Alguien tiene que estar en el punto de trabajo. Sin embargo, aquellos que son callados, aquellos que trabajan en algunos trabajos que casi nadie quiere. Por ejemplo, yo me quedé pensando, la hermana se fue a Missouri. ¿Cómo estuvo Missouri? Todo un congelador. ¿Qué pasaría con la gente que son traileros, que andan en esos caminos, que tienen que sufrir las inclemencias del tiempo, los accidentes, los problemas? Y que ellos no tienen la facilidad de estar en una iglesia muchas veces, pero ellos están apegados a Dios porque saben bien que en la carretera hay demasiados de los problemas. Sin embargo, hoy vemos que muchos jóvenes tienen todo, pero no quieren a Dios. No quieren el trabajo. Mis amigos que están en el Reino Unido, otro que está en Uganda, que fueron cementeros de Cemex y que ahora están en puestos muy grandes, me explicaban y me decían, vete para acá, necesitamos gente en dirección. Le digo, no, yo no puedo. Yo estoy en algo que Dios me ha puesto y ya renuncié a todo aquello pasado. Si es que los jóvenes no quieren trabajar lo mínimo, quieren tener más descanso, quieren tener más para sus propios asuntos, pero no están sembrando para el futuro. Y yo le comentaba a él, el problema no es tanto el trabajo, sino la vida eterna. En la vida eterna no están sembrando para ellos ni para los demás. Y vean, de España que hay datos más precisos porque el catolicismo se ha venido abajo. Y quiero poner el catolicismo porque son los datos que aparecen. Si apareciera el cristianismo nos espantaría lo que está pasando en Estados Unidos, que están cerrando muchas iglesias y que están fracasando muchos pastores y que han caído en pecado precisamente por quitar la vista en el único que nos trajo a servir en el reino de Dios y que nos salvó y dio su vida por nosotros en Cristo. Fíjense que al leer esto me llamó la atención. La Iglesia Española recoge que a lo largo del 2019, antes de la pandemia, ellos habían celebrado 175.844 bautizos. Estamos hablando de una cantidad de españoles que son, no sé, 40 millones, 50 millones de españoles. Estamos hablando que la Iglesia Católica, que es la mayoría dentro de todas las, pues de la Nueva España y de la España y de todo de Portugal y de América, 175.000. ¿Cuántos nacerían? ¿Cuántos tendrían en ese año? Porque ellos bautizan bebés. Y vean, 175.000, como que no es tan congruente, ¿verdad? Dice, algo más de la mitad de los nacidos, o sea, lo cual significa que el 50% ya no está creyendo en ninguna religión. Y ahorita van a ver por qué. Y en cifras globales, 9 de cada 10 españoles está bautizado, porque allá el gobierno español le da a la Iglesia Católica una ofrenda, vamos a llamarle de esta manera, por cada bautizado que tiene. Por eso los que salimos del catolicismo, y sobre todo los de Europa, están levantando una carta para que los borren del acta de bautismos católica, porque ellos cobran por todo. Sin embargo, viene lo interesante, dice, entre 1965 y 1975, quienes se consideraban católicos allá pasaron del 98 al 88, aquí en México igual. La tasa que bajó al 78% en el 2007 y al 71% en el 2010 y al 60% en el 2020. Gloria a Dios si esos 40% ahora fuera
cristiano, pero no es cierto, porque la iglesia española es donde menos cristianos hay. Y si le sigo, también tendríamos que ver que no se trata solamente de los más pequeñitos, también los mayores de 65 años se están apartando de la religión allá en España y aquí en México también. Solo aquellos que tienen arraigo, identidad y que tienen la cultura dentro de su hogar, que sus padres fueron cristianos, que ha habido esa presencia de Dios en sus vidas, que han vivido realmente la experiencia de tener a Dios, son los que siguen dentro de la iglesia cristiana. Muchos han visto un Dios simplemente de conveniencia, como las tiendas de conveniencia, como las ofertas, pero no han logrado realmente entender. Ahora, fíjense, allá en España, porque les repito, si busco datos de México, no existen. La iglesia cristiana no está unida. Ojalá estuviésemos unidos para saber realmente cuántos somos. Porque se dice que bajó al 80% el catolicismo, pero cuando se ve la realidad del cristianismo, incluyen testigos de Jehová, incluyen mormones, incluyen luz del mundo, que no son realmente cristianos. Pero incluyen los católicos también, y por eso se escucha que hay 2.000 millones de católicos cuando ya llegamos a 8.000 millones de seres en el mundo. Entonces realmente incluyendo la cristiandad, que son los católicos, pues somos bien poquitos, ¿verdad? Sin embargo, fíjense, dice aquí, los que casi nunca van a oficios religiosos se han doblado desde el año 2000, alcanzando el 42%. Y en este mismo periodo el número de ateos y no creyentes mayores de 65 años han llegado al 10.7%. O sea, los que se salieron de la iglesia, que no se han ido a ninguna otra iglesia. Entonces estamos hablando que hay una crisis tremenda. Y esto nos debe llevar a preguntarnos. Las causas, miren, hay muchas y son muy complejas. No las podemos resolver nosotros, pero sí podemos resolver algo. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la vida que nos dio Cristo? Porque hoy que vamos a ver esto es interesante. Fíjense, el bautismo de Jesús. Pero empieza con algo que nos debe llamar la atención. El siervo amable. ¿Por qué se llama así? Vea, cuando nosotros estamos presentando las lecturas bíblicas tienen una relación. Dice la lectura bíblica de Isaías, y tenemos que entenderlo, por favor, porque el mal siempre quiere el espectáculo. El mal quiere que las experiencias sean casi que todo el mundo ande levitando, que se sienta el poder de Dios, que se enajenen, que griten, que se revuelquen, que hagan sonidos de animales, porque todo eso está pasando en muchas iglesias. Y en esas iglesias dicen que ahí está Dios. Pero leamos, dice Isaías, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, que es igual lo que pasó cuando hubo el bautismo de Jesús. Dijo, escúchenlo, es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Él es el ungido. Ahí fue la revelación de Dios en la Trinidad para dar a conocer que Jesucristo era el Mesías. Lo escucharon muchos testigos judíos, muchos testigos romanos, pero sobre todo muchos discípulos. Y continúa diciendo, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Jesucristo no gritó. Jesucristo no hizo ruido. Me llamó la atención algo que estuve leyendo y dije, caray, es cierto. Fíjense, ¿por qué necesitamos gritar? ¿Se necesita gritar el amor? El amor no se necesita gritar. Es más, el amor hasta en silencio se da. El amor no necesita que todo mundo requiera recordar que debe ser amado. ¿Cuántos de ustedes algún día tuvieron que gritar amar?
Cuando uno grita para pedir amor, es porque está desesperado. Cuando uno está trabajando y uno es el jefe, no tiene que andarle gritando a nadie, yo soy el jefe, porque ahí ya perdió la jefatura. El jefe hace las cosas y todos le obedecen porque es el jefe, no porque lo diga. Porque lo demuestra, lo respetan y es confiable. Sin embargo, nosotros vemos que Jesucristo no tuvo que gritar ni hacer ruido. El que hace ruido es el demonio. El demonio va a hacer cosas espectaculares cuando el anticristo se ponga en el lugar santo. Porque él necesita espectáculo, porque la gente se está acostumbrando al espectáculo. Es increíble. Yo decía de Pelé, de Ratzinger, pero también vemos que hay muchos cantantes que son ídolos y que son de lo peor, horribles. Pero nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, son los que lo están cantando. Miren que si me preguntan a mí, yo todas las noches escucho aquí al Bar Evolution, porque de acá arriba retumba todas las puertas, ventanas y está todo volumen. Si escucharan lo que yo escucho, ustedes se espantarían de las canciones que tienen ahí. ¿Por qué razón? Y eso es increíble. Que los feministas se enojen, por ejemplo. No sé si se enteraron ustedes, pero en Reino Unido está prohibidísimo que ustedes vayan a orar en los lugares que estén contrarios a la religión. Por ejemplo, en donde hacen abortos. Si a alguien se le ocurre ir a orar ahí, lo detiene la policía y lo lleva a la cárcel. Y lo juzgan. Bueno, ya ocurrió, pero ocurrió de una forma increíble. Una señora ya grande de edad se puso afuera, en la calle, inclinó su rostro y se quejaron los de adentro que iba muy seguido a orar ahí. Entonces llegó la policía y le preguntó, ¿sabe usted que es un delito estar aquí haciendo lo que usted está haciendo? Quiero hacerle unas preguntas, tome en cuenta que si no, puede ser usted juzgada. ¿Está orando? Dice, sí, en mi pensamiento. Entonces nos tiene que acompañar. Y fue llevada a la cárcel. Estamos llegando al punto en el cual se va a prohibir muchas cosas en el mundo. Y claro, ustedes me dirán, eso nunca va a pasar aquí. Hace como, ¿qué les diré? 35, 40 años, Colombia estaba horrible, ¿va? 30 años. Y nosotros qué decíamos, no, hombre, ¿cuándo va a llegar un señor Escobar aquí? Bueno, pues ya lo tenemos. Ayer cumplió años un pastor y me invitaron. Y el pastor es mexicoamericano. Y él me decía de este lado, ¿qué iremos a hacer cuando llegue alguien a que casar a un gay? Le digo, yo no sé qué vaya a hacer usted, pero yo como no me dedico a casar y en México ni sacerdote, ni ministro, ni pastor casa a nadie. Nosotros nada más damos la bendición porque el que casa es el juez y el juez debe darnos un acta por medio de la pareja para poder dar la bendición de que están casados. Pero nosotros no casamos a nadie. Desde ahí empiezan las confusiones. Y le estoy hablando de esto porque se hace mucho ruido en cosas que se descuida lo principal. Yo creo que, no cabe duda, yo me quedo pensando, ¿y habrá gente que ande en la calle orando? A lo mejor ya casi no hay gente, ¿verdad? En los hospitales hay gente que esté orando allá afuera, hay poca gente ya. En los tanatorios, en los lugares donde están las gentes con muertos, tampoco, ¿verdad? Precisamente este pastor, sus hijos, uno de ellos pertenece pues al Army, pertenece a la Armada Americana y ha estado en Irak. Y él decía, mi hijo jamás me mencionó que se iba a ir a Irak. Lo único que nos pidió es que firmáramos unos documentos de una aseguradora, pero no nos dijo por qué. Ya cuando regresó nos dijo, estuve en Irak,
por eso firmaron ustedes los seguros para que ustedes recibieran todo. Y él me decía, yo quería que me hubiera dicho. Le digo, no, porque si le hubiera dicho, usted hubiera sufrido más que él. El gobierno americano y sobre todo los del Army, como los del ejército mexicano, son personas que tienen que dar su vida por cada uno de nosotros. Y tienen que guardar mucha confidencialidad, porque ellos tienen que actuar. Entonces nosotros vemos que Jesucristo no vino a gritar. Él no exigió derechos. Incluso le dijo, ¿qué le dijo Pilatos? Dime, yo te puedo salvar. En mi poder está el que te pueda liberar. ¿Y Jesucristo qué le dijo? Ese poder ha venido de arriba. Pero yo entrego mi vida, lo dijo Jesús, y el día que yo quiera, la recupero. Él vino a ofrecer su vida. Él no vino a exigir derechos de rey. Y muchas veces las iglesias han equivocado el camino teniendo un reyesito, que es el pastor, en un castillito, que es el templo, olvidándose del principal rey. ¿Qué le hubiera pasado al burrito que llevaba, al asno que llevaba a Jesucristo en ese domingo de Ramos, si hubiera creído que los aplausos y los vítores eran para él? No, deja de eso, se hubiera levantado a agradecer y tira al Señor. Eso nos pasa a nosotros cuando se nos olvida, sea cantante, sea evangelista, sea pastor, sea miembro, sea cristiano, que Cristo es el principal. Nosotros simplemente cumplimos su voluntad. Entonces, es interesante también ver cómo en esa palabra dice Dios por medio del profeta Isaías: no gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles. Él iba a lugares apartados a orar. A él lo seguía la gente. Él iba al templo ¿a qué? A hablar, pero no iba a gritar ni a pelearse con la gente. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. ¿Qué significará eso? Miren, lo he repetido y no lo digo porque yo me crea superior a nadie, ni tampoco porque todos ignoramos, pero es bueno saber por qué. ¿Qué es una caña? Pues es algo muy frágil, ¿verdad? Realmente. Sin embargo, una caña, como una caña de pescar, al menos en Tampico yo lo veía con la pesca del sábalo, salían a alta mar y podían pescar unos peces tremendos, hasta peces espada, con una cañita y con un hilo, ¿verdad? Hasta una caña puede acabar con alguien muy superior a la propia caña. ¿Pero de quién depende? Pues del que tiene la caña, de la habilidad del que tiene la caña. Entonces, cuando alguien, también esto es cierto, cuando alguien se aprovecha de otra persona, está quebrando una caña. Yo creo que Cristo no vino ni a abolir la ley, ni tampoco a quitar a la gente, sino a que la gente cumpliera la ley en plenitud, a que gozara el amor de Dios. Y lo he repetido, qué pena que la gente busque la lástima de Dios y no el amor de Dios. Qué pena que la gente no tenga la oportunidad de conocer el gran amor de Dios. Que nos vayamos de lástima en lástima. Ayúdame Dios con esto, ayúdame Dios con aquello, ayúdame Dios con otro. Hermanos, no se preocupen por la niña, lo digo en serio, lo digo bien en serio. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cuánto nos gustaría que estuviera lleno de niños? Tenemos como 10 niños aquí pequeños, pero no han venido. Sus padres no los traen. Tenemos muchos niños pequeños. Tenemos una guardería. Ahorita no quiero que la hermana se lleve a su niña porque no la conoce y va a estar sola la niña. Yo creo que si hubiera más niños, la hermana que se dedica a esto con todo gusto iría. Pero nosotros en una casa, qué bonito es tener un niño y que haya esa algarabía, que haya mucho. Yo le pregunto a la hermana Norma, ¿qué hace con todas sus nietas ahí? Es tremendo, pero es bonito, es hermoso. Pero volviendo a lo de la caña, porque esto es importante.
Jesucristo no vino a romper a la gente, a aprovecharse de la gente. Jesucristo vino a transformar a la gente, a darles a conocer que Dios era muy distinto a lo que la gente que tenía el poder les estaba mostrando. Hoy pasa lo mismo. Hoy vemos un Dios de oportunidades. Discúlpeme, Dios siempre ha sido el Dios de oportunidades. No es hoy, no es en una iglesia, es en todo el mundo. Sin embargo, cuando vemos lo que sigue y dice, ni apagará el pábilo que humeare. Hay veces necesitamos encender los corazones, pero hay personas que necesitan un calor humano también para estar humeando. Qué hermoso es, por ejemplo, vuelvo a lo que pasó en Estados Unidos, sin luz, sin agua, sin comida. Oiga, qué horrible pasó todo eso. Canadá a 60 grados bajo cero. Me hablaron de Montreal ya que pasó esto. Y se queda uno pensando, disculpe, ¿y usted se queja del calor? ¿Qué pasaría el día como hace 2 años que se heló aquí y que nos quebró todo? ¿Qué pasaría si duráramos una semana incomunicados? No vaya a pasar como la pandemia. Con la pandemia resulta ser que las familias se quebraron en lugar de unirse, que se descubrieron muchos problemas que había en la familia porque no podían estar juntos y solos. Porque estamos acostumbrados a, imagínense, sin luz, sin teléfono, sin internet, sin comida, sin gas y con ese frío. ¿Qué haría? Por eso dicen que Finlandia, Islandia, los nórdicos son muy cultos porque pasan mucho tiempo de su vida en un invierno que no sale el sol. Entonces están en familia y se preparan. Y son los lugares más exitosos del mundo en educación, en familia, en cultura y en economía. ¿Por qué? Porque han aprendido a convivir. Entonces Cristo vino a mostrarnos que era el Hijo y que nosotros podíamos permanecer en esa familia siendo adoptados. Él no vino a criticar a los judíos no lo quisieron, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero Él no vino a quitar a nadie. Entonces esto nos lleva a creer en algo. ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Hacia dónde vamos con este mundo que nos lleva a ser competitivos? No, competidores. Competitivo viene de competente y competente es la persona que sabe hacer las cosas eficazmente, que cumple los tiempos, que guarda el dinero y que da la calidad requerida. Competidores hay de todo, hay buenos, malos y regulares. Hay competidores que tratan de meterle el pie para que usted no llegue. El competente no hace eso. El líder siempre va viendo la meta, no va viendo a los demás. Si ve a los demás se distrae. Él tiene que ver la meta. Porque sabe que la misión que trae es porque ya le proveyó Dios para llegar ahí. Entonces no tiene que distraerse nada. Por eso Jesucristo le decía, vayan de 2 en 2 y no saluden a nadie. No porque fuera grosero Jesús, sino porque quien saludara a usted, voy a poner el ejemplo. Cuando ustedes van al Mante, cuando la hermana va a Chihuahua, ¿qué pasa con los que se encuentran? ¿Qué pasa con los que se encuentran? Cuando la hermana va al Estado de México, o sea, se detienen porque tienen que estar hablando muchas cosas, le invitan a comer, a cenar. ¿Y qué ocurre? Trae su misión. Imagínense que va a llegar al banco y tiene que sacar dinero porque tiene enfermo un familiar y le dicen, quédate a comer, ¿qué haría usted? O sea, yo tengo que ser claro y decir, discúlpeme, tengo una necesidad, tengo una misión que cumplir. Entonces el bautismo es una confirmación de lo que ya hemos recibido para poder lograr tener una misión, cumplirla. Entonces nos lleva esto a lo siguiente. Primero,
pongámonos en esa... A ver, si cerráramos los ojos a lo mejor es más fácil, pero no les pido que cierren los ojos. Imaginémonos, había una persona que andaba vestido bien raro, que comía, pues que comía chapulines, moras, hojas, y que se fue allá al desierto. Y allá gritaba. ¿Cuál sería la necesidad que tenía la gente de Dios y de la opresión que tenían, que iban a ver un loco que les hablaba que tenían que convertirse y que bautizaba con agua? Pues estaba lleno, quiero que sepan, porque cuando Dios envía a alguien, no importa cómo vaya vestido, no importa quién sea, sino quién lo envió. Cuando llega el cartero y le trae a usted una noticia buena, no importa si el cartero está feo, usted recibe la noticia, porque no le interesa la persona, le interesa la noticia. Pues bien, Juan el Bautista, el primo carnal de Jesús, pues estaba bautizando y le decía: conviértanse, raza de víboras, hipócritas, e iban. No, hombre, aquí en la iglesia si yo les digo algo, se ofenden y se van. Aunque yo no sea el que lo diga, aunque lo haya dicho Jesús. No, me van a colgar y van a decir: es de lo peor. Ya se convirtió en el sacerdote que era. Todo lo que ustedes quieran. Porque así somos. Y lo peor, como un conocido en Tampico me decía: pues yo a ti te estimo, pero que un pastor venga a mí y me diga qué hacer, pues si él no me mantiene. Y yo le decía: pero Dios te sostiene, que es diferente. Entonces, cuando vemos que llega Jesús a ver a Juan, yo pregunto, ¿qué pasaría si llegara Jesús a la casa de ustedes hoy? ¿Qué pasaría? No deje de eso. A lo mejor le da un infarto. A lo mejor usted dice: ay caray, no estoy preparado. Aléjate de mí que soy pecador, Señor, como decían los profetas. Sin embargo, llega Jesús y le dice a Juan: vengo a que me bautices. No, Señor, tú eres el que tienes que bautizarme a mí. No, es para que se cumpla la ley y es para bien de los demás. ¿Por qué? Porque en el sacerdocio hebreo se tenía que llevar un animal inocente para poder cubrir los pecados de la persona. Aquí llegó Jesucristo a ser bautizado cuando él no tenía pecado y llegó al lugar donde estaban los pecadores, porque estos no se podían acercar al templo. Jesucristo nos da una lección de que no tenemos que ir con la gente buena, porque luego nos vamos a creer buenos. Tenemos que ir con la gente mala para que nos recuerde Dios que Él nos ama a pesar de nosotros. No nos ama como somos, nos ama a pesar de lo que somos. ¿Usted por qué ama a un hijo que se porta mal? ¿Por qué? Porque es su hijo, no por cómo se porte. Si fuera el vecino, eso ya es otro cantar. Ahí usted ya no se portaría igual, porque usted tiene un compromiso con su hijo o con su hija. No quiero decir con eso que les pongan alfombra, no, que les estorben en lo que estén haciendo mal es bueno, pero tampoco que no le van a quitar el nombre de hijo porque tenga un pecado, porque entonces ninguno de nosotros mereceríamos ser hijos de Dios. Sin embargo, cuando se hace el bautismo de Jesús, Jesús es humilde. ¿Usted y yo somos humildes? ¿Realmente somos humildes? Necesitamos aprender de Jesús, que Él, siendo Dios y Señor de todo, va y le dice a Juan, que es un vil pecador: bautízame tú a mí. En el catolicismo yo recuerdo que casamientos y bautizos, si los hacía el obispo, cobraban más y se creía que era superior, que era mejor.
Con celebraciones de misas, hasta 4 o 5 pastores. ¿Por qué? Porque el que me bautizó, el que me confirmó, el que me casó, bueno, tenían a todos ahí. Y cada uno de ellos tiene su lanita. Sin embargo, la realidad es esta. El casamiento, vienen 2 testigos ante la iglesia que son testigos de lo que quieren hacer esta pareja ante Dios. No somos nosotros los que casamos, es Dios el que une y está en el Génesis, no soy yo el que uno. Sin embargo, cuando pasa esto ocurre algo extraordinario. Se abrió el cielo, bajó el Espíritu en forma de paloma, y lo he repetido esto, no quiere decir que bajó una paloma, en forma como paloma. Pero habría que investigar qué es una paloma, porque si no sabemos qué es una paloma, no tenemos idea. Pichón y paloma, pues a lo mejor no es lo mismo. Una paloma, en primer lugar, si ustedes saben, son mensajeras. ¿Por qué son mensajeras? Porque son entrenadas. ¿Y por qué son entrenadas? Porque su vista está puesta únicamente en su objetivo. No se distraen. Nosotros alcanzamos a ver casi 180 grados, yo creo, ¿verdad, doctor? 180 grados alcanzamos a ver. Quizás un poquito más. Pero la paloma solo ve un punto y en eso se concentra. Entonces bajó como paloma porque fue directamente a Jesucristo. No se distrajo de la gente que estaba alrededor. Y en eso se oyó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en quien he puesto mis complacencias, escúchenlo, atiéndanlo, obedézcanlo. Ahí se presentó la Trinidad completamente en el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué decía Juan? Oh, si viene Jesucristo hoy a una iglesia, van a traer la prensa, van a traer de todo, ¿eh? Y el pastor va a decir, vino a la mía porque es la ungida. No, Jesucristo fue a los pecadores. Se me hace que fue al lugar donde hay más pecado. Pero es al revés que lo piensa la gente. ¿Y qué pasaría con el pastor? No, de ahí en adelante sería un héroe nacional. Casi como Lázaro, ¿eh? Que lo resucitaron. Pero resulta ser que no es así. Entonces se resistía a Juan, ¿verdad? Conviene que tú lo hagas. A veces no entendemos a Dios y nos sorprende. Eso ténganlo en cuenta siempre. Las cosas de Dios son de sorpresa, no son de planificación. Cuando usted planea un viaje, lo planea con gran anticipación, a menos de que sea una urgencia. En la urgencia ni siquiera se preocupa de muchas cosas, simplemente lo hace por la urgencia. ¿Saben qué? Estamos urgidos por dar el plan de salvación. Estamos urgidos. No tenemos que planificar tanto. Es tan fácil como ir con el vecino o platicar con la familia. Es tan fácil como eso. Y tan difícil a la vez. Porque lo primero que puede pensar el familiar o el vecino es esto. ¿Y tú aparte de ir a la iglesia, qué haces para Dios? Ah, caray. ¿Se necesita hacer algo más? Yo ya recibí a Cristo, ya me bauticé, yo doy mi ofrenda y mi diezmo. No, eso es consecuencia de lo que tú crees. Pero ¿para qué crees en esto? Entonces Cristo dice, deja ahora porque así nos conviene cumplir toda justicia. Qué curioso, ¿verdad? Para ser justos en el sistema de los hebreos era cumplir la ley. Pero los que estaban ahí no cumplían la ley. Y él dice, para que nos conviene a todos, no nada más a mí o a ti, nos conviene a todos cumplir toda justicia. Entonces, tiene que ver con varios conceptos. Primero, repito, ¿qué palabra les llama la atención o les sorprende? Voy a repetirlo. Deja ahora porque así nos conviene cumplir toda justicia. ¿Cuál es la palabra que ustedes dicen? Ah, caray, como que eso no suena lógico. Nos conviene, nosotros. Desde ahí empieza Cristo a unirse con el hombre. Su misión empieza a servir al hombre.
¿Tu misión en la iglesia es servir a los hombres? Porque si tu misión en la iglesia no es servir a los hombres, no sé cuando venga Cristo si seas útil o hayas cumplido su voluntad. Por eso, cuando dice esto, cumplir todo el bien y lo justo, digamos, ¿somos justos nosotros? Si no somos justos, y estoy hablando de una justicia humana que es muy perfectible, pero la justicia divina se compone de algo muy simple: amor, paz y gozo. Es algo muy simple, pero a la vez muy difícil. Ama a tus enemigos. Ah, caray. Si yo quiero decirle al Espíritu Santo, ilumínalos o elimínalos, no, ámalos. Amor, paz. No, yo no me meto con nadie. Precisamente. Aquel que está muerto no se mete con nadie, ¿verdad? Tiene mucha paz, por eso se llama Camposanto. Y hay una paz tremenda en el panteón. Bueno, ya no, ¿verdad? Porque ahora están asaltando los panteones. Hasta los muertos tienen que estar vigilados ahora. Entonces, paz es dar la paz, dar prosperidad, dar justicia. ¿Y el gozo qué será? Pues aún cuando yo esté enfermo, me voy a gozar en el Señor. Entonces, esto nos lleva a otra parte. Primero, la parte inicial del plan de Jesús requería que Él se vaciara de toda su majestad. También en la carta a los Filipenses Él dice, el capítulo 2 empieza y termina diciéndonos que Él se anonadó, hizo una kenosis, que se vació. ¿Por qué? Porque para poder ir con los demás, tengo que comportarme, ser igual que los demás. Voy a poner el ejemplo. Cuando tuvimos la oportunidad de ir a ver a los haitianos, pues teníamos que comer con ellos lo que ellos comían. Teníamos que estar con ellos en el lugar donde ellos habitan. Teníamos que ir a los baños públicos que tienen ahí, que estaban horribles. Teníamos que consolarlos ahí donde ellos estaban. ¿Quiere decir que yo era como ellos? No, pero me tenía que adaptar a ellos. Porque yo no era como ellos, no porque yo sea superior, sino porque yo no vengo de Colombia, yo no vengo de Chile, yo no vengo de Brasil, atravesando 11 o 15 países para llegar aquí a México. A ver, le voy a preguntar algo bien sencillo. ¿Qué hizo usted para nacer en donde nació? Nada, ¿verdad? Absolutamente nada. Por eso se tiene que vaciar uno de todo lo que trae para poder quitarnos esos títulos, esas cosas y poder comprender a los demás. Solamente viviendo como los demás podemos realmente atenderlos. Un doctor cuando llega a ver a un enfermo, por más insensible que sea, pues algo le pasa en su interior. Por algo, no sé si esté equivocado, pero es bien difícil que un doctor opere a su familiar más cercano. Muy difícil, porque le va a traicionar las emociones. Un abogado tampoco puede defender a su más cercano, porque también le va a traicionar la justicia humana con la justicia personal. Entonces vemos aquí que él necesitaba vaciarse de toda la majestad. Sin embargo, Dios lo exaltó sobre todo nombre. Esto es importante. Usted vacíese de todo y que Dios sea el que lo exalte y no que lo humille delante de los demás por usted ser vanaglorioso o soberbio. Y cuando vemos que la parte final de este plan de Dios es increíble. Primero hay que vaciarse de todo. ¿Y saben cuál fue la parte final del plan de Jesús? ¿No se acuerdan? ¿En qué terminó Jesús? En una obediencia de muerte a la cruz. Entonces, para poder ser congruente con esto, pues tengo que quitarme todo. Si no, dígame, ¿qué hubiera pasado si todo el mundo lo declara rey? ¿Lo hubieran llevado a la muerte? ¿Usted y yo hubiéramos sido salvos? Pues no.
Entonces, igual nosotros tenemos que vaciarnos de todo para poder cumplir su voluntad, inclusive hasta la muerte. Si lo hacemos así, no moriremos jamás. Si cuidamos nuestra vida, la perderemos. Y eso tiene que ver con todo esto que es mi hijo amado. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted se siente realmente amado por Dios? Pero cuidado, del princeso al hijo hay una gran diferencia. Porque cuando el hijo se siente amado, es porque está orgulloso del padre. Y todo el mundo sabe que está orgulloso de su padre. Pregunta rápida. ¿Ustedes hablan mucho de sus papás o hablaban mucho de sus papás cuando eran jóvenes? Me voy explicando. Cuando nosotros estamos orgullosos y somos amados por Dios, es porque estamos hablando de Dios y con Dios. Porque estamos orgullosos de lo que somos. Porque podemos hablar sin gritar, sin quebrar a nadie, sin insultar, sin violar su intimidad, sin forzarlo a que entre a un reino que no conoce, sino hablándole del gran amor que tiene Dios para conmigo y que me ha hecho cambiar de lo malo a lo bueno, de las tinieblas a la luz, del pecado a la vida. Pero ¿de qué hablamos con la gente cuando hablamos de Dios? Ay, el culto estuvo bueno. ¿Y de qué se trató? No me acuerdo, pero estuvo muy bueno. ¿A poco usted va al cine y cuando sale dice, la película estuvo bien buena? ¿Y de qué es toda la película? Pues la verdad no sé. No me di cuenta. No me acuerdo. Bueno, a lo mejor fue a comer, porque ahora en el cine parece restaurante, ¿verdad? Uno entra y hay de todo. Quizás se va a dormir, qué sé yo, pueden ser muchas cosas. Pero realmente, si somos amados, ¿cómo respondemos a ese amor? Porque también tenemos un defecto. Nuestro defecto básico tiene que ver con que hemos acostumbrado a qué cosa. El que nos ama nos tiene que ¿qué? Ajá. Lo que hagamos lo tiene que soportar. Y tenemos doble cara, ¿verdad? Cuando andamos de novios, ¿cómo andamos? Por eso hasta los comerciales salen buenos, ¿verdad? Me daba mucha risa una de una muchacha que llegaba a un restaurante y le decía, ¿qué vas a querer, mi vida? Nada más una torta. Y llega el mesero y le dice, ¿cómo que la campeona de comer tortas, nada más una torta? Y ahí estaba su foto. O sea, nosotros a veces no queremos decir quiénes somos porque tememos ser rechazados. Pero Dios nos conoce como somos y Él no nos ha rechazado. Entonces necesitamos realmente estar conscientes de que el Padre confirma su camino en Cristo, su misión y también en usted y en mí. ¿Qué necesitamos hacer a partir de ahora? Pues lo más probable que necesitamos hacer es estar más aptos para conocernos a nosotros mismos y conocer al Padre. Y de ahí llegar a algo. Ay, voy a leer algo porque cuando lo estuve preparando y estuve viendo comentarios bíblicos me llamó la atención. A ver, si ya se entendió qué es el bautismo de Jesús, que es la confirmación de una misión, ¿qué es el bautismo para usted? Si usted recibió a Cristo sin conocerle realmente, entonces usted no va a tener ninguna misión. Si usted al recibir a Cristo quiso conocerle y se enamoró más de él, va a recibir una misión. El bautismo nada más fue la confirmación de que conozco a Cristo, lo amo y le sirvo. Y lo quiero hacer público para que todo el mundo sepa que yo tengo un signo, nada más que cuidado. Bañarse, inmersión, bautizo. Cuando usted se baña de amor, ¿cómo está? No, hombre, ni siquiera quiere hablarle a nadie. Se le nota en la cara. Pues, ¿qué te hicieron? Cuando usted está en un espectáculo y se baña de todo ese espectáculo, ¿cómo está?
desaparece todo lo que está alrededor. Aquí en el bautismo de Jesucristo pasó algo interesante. No fue el agua, fue el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos ser bautizados en el Espíritu. Muchos de los cristianos no han sido bautizados en el Espíritu. Hay muchos nazarenos que no son cristianos y hay muchos cristianos que no son nazarenos dentro del nazareno. ¿Por qué lo digo? Porque la segunda obra de gracia es que nosotros no solamente dejemos de pecar, porque le voy a decir algo. A ver, conviene por toda justicia. Y usted me dirá, pero yo no hago nada malo. Pues sí, pero nada bueno. Entonces, ¿de qué sirve? Hay gente que dice, es que yo nunca hago nada. Pues no sirves. El que hace algo malo tiene todavía la oportunidad de arrepentirse. Pero el que no hace nada malo ni nada bueno, ¿qué le va a pasar a esa persona? Y cree estar bien. Entonces no basta con dejar de hacer el mal, hay que hacer el bien, porque dice que Jesucristo pasó toda su vida haciendo el bien, no dejando de hacer el mal, ni criticando al mal. Pasó su vida haciendo el bien. Entonces yo no vine aquí a caerles bien. Si les caigo bien, gloria a Dios. Pero yo vine a hacer el bien. Y hay gente que se va a molestar porque al decirle la verdad, con amor se les dice, pero no lo quieren dejar. Un niño cuando se le da algo, un juguete, ¿cómo le quitamos el juguete? A ver. No, va a llorar. Lo va a regañar su esposa, su nuera. No, se va a armar un caos en la casa. ¿Verdad, Alex? Se arma un caos. Entonces, ¿cómo le hará? Ah, con otro juguete. No hay cariño, lo que hay es inteligencia. Hay que darle algo para que deje lo que tiene por algo mejor. Entonces, si yo voy a agradarle a alguien y quererlo traer al reino de Dios, pues tengo que ofrecer algo mejor que lo que le esté dando el mal. Pero imagínense cómo llegamos. No ustedes, estoy hablando en general, allá en Brasil. Resulta que llega alguien y le dice, si no vas a la iglesia, te vas a condenar y te vas a ir al infierno. Va a decir, pues ya vivo en el infierno y me gusta, ¿cuál es el problema? ¿Qué otra cosa le decimos? No, pues como decía el pastor ese que me daba mucha risa, ¿va? Que estaba un señor ahí tranquilamente y pasaban las hermanas, estaba acostado ahí debajo de un árbol. Señor, lo invitamos a la iglesia. No. Y pasó mucho tiempo, de tantas veces que pasaba, un día le dice el cuate este, bueno, ¿y ustedes qué hacen ahí? Oramos, alabamos, adoramos, nos enseñan y hablamos de Dios. Dice, no, ¿yo qué voy a hacer ahí? Si hablan de Dios, ¿de quién no hablarán? Nosotros hablamos con Dios, no hablamos de Dios. Porque el demonio también habla de Dios y convence a mucha gente. Nosotros hablamos con Dios y Dios habla por nuestros labios, que es diferente. Entonces, ¿cómo le haremos nosotros? Por eso, esta oración me llamó la atención. Dice, ayúdame a seguirte fiel en tu camino y ese mismo amor que sientes por mí, esa misma confianza que tienes por mí, esa misericordia que derrochas sobre mí, esa paciencia que tienes conmigo, ayúdame a entregarla a los demás para ser así testimonio de ti y hacer frutos del agua en mí. Fíjense, pero es interesante, hay gente que dice, no, yo tengo que hablar mis propias oraciones. Disculpen, hay 150 oraciones en la Biblia que se llaman salmos y no acudimos a ellos porque no los conocemos. Pero vean, lo primero es reconocer lo que yo he recibido de Dios para poder darlo a los demás. ¿Quién puede dar algo que no tiene? Yo decía en la escuela dominical algo bien serio. Últimamente hay que cuidarnos de todo. Que los billetes son falsos, que los alimentos son falsos, que los medicamentos son falsos, que los hombres son falsos, que las mujeres son falsas. Bueno, todo es falso. ¿Hacia dónde va esto? A que Dios es falso. Y luego nosotros apoyamos ese cantar porque resulta que decimos, Dios me ama mucho, Dios me dio esto, y vemos a otra persona que no tiene eso. Pues hay que darles, hay que apoyarles,
Tú ya recibiste misericordia, da misericordia. Tú recibiste perdón, da perdón. Tú recibiste dinero de Dios, dáselo al que lo necesita. Empezando con quiénes, los de la familia. Porque qué bueno, somos como candiles de la calle. Y más si sale en el Facebook, ¿verdad? No, está perfecto, usted está haciendo la labor perfecta, pero para el mal. Pero para Dios no. Y entonces tendríamos que ver varias cosas. Por ejemplo, tenemos que aprender a ver al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es espíritu. ¿Cómo lo podremos ver? Porque cómo nos habla, cómo nos constriñe el corazón cuando nos pasa algo. ¿Qué hacemos luego que nos pasa algo? Tratamos de hablar con Dios. Y Él no dice, te lo dije. ¿Él qué dice? ¿Qué necesitas que no te haya dado ya? Aplícalo, confía, lánzate, busca. Entonces, también, ¿a qué nos comprometemos? Voy a hacer unas preguntas y en base a eso usted se va a comprometer con Dios. Yo no. Yo ya hice mis propios compromisos al estar haciendo esto. Pero vean, como cristiano, ¿le das importancia a tu conversión? Interioriza qué supone estar convertido. Es decir, qué supone estar también bautizado y sumergido, porque decía Pablo, muero en Cristo para resucitar con Él. Entonces, el bautizo es morir al hombre viejo para resucitar en un hombre nuevo. El problema es que ahí traemos al hombre viejo, no lo podemos quitar. Caray, es una carga enorme. Porque cada vez que pecamos, ¿quién pecó? Porque también queda claro, ¿eh? Ayer les decía a los pastores que voy a poner un lavadero de diablos, porque siempre que peca alguien dice, el diablo cochino. Pues vamos a lavarlo, ¿no? Porque realmente no es el diablo, eres tú el que estás pecando. El diablo te está tentando, pero tú eres el que estás pecando. El diablo es pecador desde el principio, mentiroso, pero tú ya eres un redimido. Ahora bien, ya te sumergiste, ya te empapaste de Dios y del Espíritu, realmente lo tienes. Renueva tus compromisos de conversión y actualízalos en el día de hoy, en tu iglesia, en tu familia y en tu comunidad. ¿Aceptas el programa de vida de Jesús? Perdonar a los enemigos, depender de Él, buscarlo a Él, confiar solamente en Él, no en tus habilidades ni en los dones que te dé, en Él. Y en el bautismo Jesús escuchó, este es mi Hijo amado, en el que me complazco. Siéntete amado, pero también, ¿se complace Dios en ti con lo que te pide y tú lo haces? Ahí viene la pregunta, ¿va? Porque la pregunta primera es fácil. ¿Te sientes amado? Sí. ¿Pero complaces a Dios? Caray, pues no sé. Bueno, pregúntale. Yo no te puedo decir si lo complaces o no. Solamente tú le puedes preguntar a Él. Y ya por último, debajo de las apariencias de cada persona, descubre en lo más profundo de su corazón la sinceridad, la bondad, la solidaridad que lleva dentro. No veas el exterior, no veas lo negativo, ni veas aquello que te saca de tus casillas. Porque, por ejemplo, ¿tienen amigos difíciles? Pero quieren a sus amigos. Entonces dejemos de ver lo malo de esos amigos y veamos los puntos buenos que tienen esos amigos, para que logremos algún día que esos amigos sean transformados por Dios y no por mí. Porque usted está queriéndolo cambiar, está dándose topes en la pared. No va a poder usted. ¿Cómo cambió usted? ¿Alguien lo cambió usted? ¿Alguien, un amigo que estuvo duro y dale? No, hasta que Dios lo transformó, usted cambió. Entonces necesita usted decirle a Dios, heme aquí, haz de mí lo que quieras. Soy tuyo, nada más. No puedo hacer yo nada. Y eso se oye feo porque a mí me han dicho,
válgame, pues si usted que está ahí dice eso, entonces ¿qué va a pasar conmigo? Lo mismo que te pasa a ti, me pasa a mí, porque el pecado tuyo es igual al mío, la desobediencia a Dios. Vamos a ponernos de pie para orar y al final quiero pedir un favor en especial para la hermana Polita, pero vamos a orar ahorita primero para concluir el culto. Hermanos, en el bautismo en el río Jordán, Jesús fue investido con su misión de llevar el amor y el bien liberador de Dios a todos los hombres. El Espíritu le guió para llevar a cabo esa misión en una fidelidad inquebrantable. En nuestro bautismo con agua y el Espíritu, hemos recibido la misión de vivir como Jesús, de continuar haciendo el bien como Él. Fuimos llamados a santidad, a ser fieles y justos para con Dios y con los hermanos. Oh Dios Padre nuestro, tú nos has abierto el cielo para fortalecernos con el pan de vida, que es Cristo Jesús, y para colmarnos con el Espíritu Santo. Renuévanos y llámanos a alejarnos de nuestras certezas y apegos humanos. Envíanos a avanzar sin miedo por la ruta de la justicia y la paz, para que seamos hijos tuyos queridos junto con tu Hijo fiel, Jesucristo nuestro Señor. Y que el Dios en cuyo nombre hemos recibido ese bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos proteja. Y que el Dios en cuyo nombre hemos recibido el bautismo, nos proteja y nos guíe y nos bendiga para esta hermosa tarea. Y con ello simplemente, Padre, te damos gracias. Perdona todo aquello que hemos caído en errores y busca en nosotros nuevamente ese gozo que tuvimos cuando realmente te encontramos. Y no te sueldes de nuestra mano. No permitas que nada nos separe de ti. Te lo pedimos y te lo rogamos en el único y poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento.